De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos al inicio de este programa, ya está con nosotros Félix Guzmán, quien es el encargado del Departamento de Innovación Digital de la OCTI, y con quien vamos a hablar sobre un tema que se ha posicionado, digo yo, en la palestra pública como uno de los temas de boga, es la inteligencia artificial. Algo nuevo en República Dominicana, pero en los países más desarrollados se viene hablando de esos temas hace varias décadas. Félix, buenas tardes, hermano. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Mira, el tema de la inteligencia artificial no te podemos decir o no podemos decir que es nuevo, pero en República Dominicana se viene hablando de eso, diría yo, los últimos 10 años, de una forma más pública, de una forma más versátil. Pero para iniciar con este conversatorio, nos gustaría primero que tú definas qué es la inteligencia artificial y qué tiempo lleva en República Dominicana, cómo se ha venido manejando, quiénes son quién ha innovado con este tema en el país, y nos dé primero una panorámica general, el concepto para que la gente lo entienda. Claro, mira, moviéndome como de atrás hacia adelante. Así es. Ciertamente hace más de 10 años que se puede hablar de inteligencia artificial, no excluyendo la República Dominicana, sino a nivel de tecnología en general. Lo que pasa ahora es que es mucho más accesible, es mucho más social. Antes tú tenías que ser un técnico, tenías que tener cierto nivel de capacidad en tecnología para tú poder utilizar inteligencia artificial. Ahora mismo tú entras a un enlace en Google y ya tú estás utilizando inteligencia artificial. Definir inteligencia artificial de parte mía es complicado porque ahora mismo no hay un consenso cuando hablamos de qué es la inteligencia artificial. La comunidad científica no tiene un consenso de definición de inteligencia artificial. No hay un consenso todavía. O sea, estamos hablando inclusive de que no hay una teoría única de la conducta o del conocimiento. Quiere decir que lo que a mí me vuelve ser humano, yo no sé si yo lo puedo replicar en una computadora porque yo genuinamente no sé cómo funciono yo a nivel cognitivo. Hay información acerca de cómo funciona el cerebro, hay información biológica, hay información electromagnética en el cerebro y demás, pero a nivel de esa teoría de la conciencia, como no está claro cómo funciona la conciencia del ser humano, pues yo no puedo saber si estas máquinas eventualmente tendrán conciencia. Ahora, ¿qué sí hacen? Y a lo que llamamos inteligencia artificial ahora mismo, llamamos a ese conjunto de equipos electrónicos, de ese conjunto de software, que tiene la capacidad de interpretar las cosas que tú necesitas como lo haría un ser humano. Quiere decir que ahora mismo en el formato de texto yo le puedo escribir algunas inteligencias artificiales. Yo quiero una foto de un gato montando patineta en el Morro de Montecristi. Y te va a tirar va a hacer ese proceso de a qué tú te refieres con el morro, a qué tú te refieres con Montecristi, a qué tú te refieres con un gato, a qué tú te refieres con patineta. Y después de hacer todo ese análisis en un momentito, pues te va a tirar una imagen muy similar a esto. Pero eso funciona, Carlos, es que es interesante lo que tú estás diciendo, interesante y complejo. Así es. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Tú escribes eso en Google o hay programas especiales de inteligencia artificial? Hay programas específicos que hacen la inteligencia artificial accesible para la ciudadanía. Tú tienes ahora mismo ChatGPT, que es quizá el más famoso, sí, que hace algunos 6 meses tiene una versión que es una locura. O sea, tú como un ciudadano normal, tú entras ahí y le dices, yo quiero hacer una tesis sobre ciencias políticas y te va a tirar una tesis completa de ciencias políticas. Recientemente, el expresidente de la República, Leonel Fernández, organizó una especie de conferencia sobre inteligencia artificial en Casa de Campo. Y cuando, por lo menos a mí, que no soy una persona ducha en esa materia, me hablan de inteligencia artificial, lo primero que me llega a la mente es un robot. ¿Inteligencia artificial indefectiblemente está interrelacionada con un robot? No de la forma en la que lo vemos ahí, porque en este espacio pues estaba Sofía, que es una robot que fue diseñada específicamente como para esta interacción humana. Entonces, cuando pensamos en un robot, normalmente en la cultura popular yo tengo este aparato mecánico que se mueve. Y a nivel de tecnología, pues hablamos de robot, de cualquier pieza de software que pueda hacer un trabajo automatizado. Entonces, cuando hablamos de bots, y eso lo hemos visto ya inclusive en campañas políticas, de que tú ves que hay comentarios ahí que no son de nadie. Los famosos bots. Entonces, esto también es un robot. ¿Se usan mucho los bots en campaña política? Mira, en general se usan. O sea, no te puedo decir que sí, se usan. Se usan en campañas políticas, se usan inclusive como forma de cambiar la opinión pública, se utilizan
para muchísimas cosas. O sea, la verdad que sí se utilizan a nivel mundial. Se utilizan inclusive para los influencers tener comentarios en sus propios perfiles, que parezca que son reales, como para generar algún tipo de interacción. Entonces sí. Los famosos sonidistas, como se le dice. Se utiliza para diversos fines. La verdad que se utiliza mucho. Félix, en el país, ¿cómo va este tema de inteligencia artificial? ¿En qué nivel estamos? ¿Estamos en un nivel medio? ¿Estamos en un nivel, primero, en un nivel incipiente, en un nivel medio, en un proceso de desarrollo? ¿Cómo va este tema de la inteligencia artificial en el país? Mira, ahora mismo estamos en un punto oficialmente, desde la perspectiva oficial, estamos en el nivel 0. Justo por eso. Cero. En el nivel 0. No porque no se utiliza, sino porque no hay un esquema regulatorio que nos permita entender claramente cuáles son las ventajas y las desventajas de esto. No tenemos un marco normativo. Quiere decir que teóricamente cualquier persona puede utilizar inteligencia artificial, generarme documentación y yo la tengo que pasar por válida. A menos que hayan como que temas específicos donde se limite, porque tú tienes, por ejemplo, las universidades que te dicen que este contenido debe ser tuyo o debe ser citado apropiadamente para yo saber de quién es. Entonces ahí tú puedes decir, bueno, esta tesis no te la puedo recibir porque no fuiste tú que la realizaste. Pero en muchísimos otros aspectos no hay una regulación que me permita entender si lo que yo estoy haciendo con la inteligencia artificial realmente es válido o no. Entonces por eso que estamos comenzando desde atrás, que prácticamente desde un informe 0, en donde vamos a desarrollar a solicitud del presidente Luis Abinader lo que va a ser la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Esa inteligencia está comenzando desde una consulta pública. Y es una consulta pública que es muy sencilla, que viene desde muy atrás, en donde tú tienes el espacio ahí de que si ahora mismo tú sientes temor, porque tú crees que esto se va a convertir en Armagedón, que tú crees que nos estamos moviendo hacia tener un exterminador 1, un exterminador 2, donde la inteligencia artificial se va a convertir en un robot y nos va a matar a todos. O tienes el temor de que, por ejemplo, la inteligencia artificial pueda suplantar tu trabajo. O por el contrario, tú lo ves muy utópico y tú dices, bueno, no, ahora tenemos herramientas que nos permiten analizar el presupuesto del Estado completo. Y ya yo no tengo que depender de análisis de personas. Yo le digo a esta herramienta, dime cómo yo voy a utilizar el dinero que tengo y, bueno, vamos a seguir esos lineamientos. O cómo yo puedo resolver problemas que son muy complejos. Extremadamente complejos. O sea, tú tienes la problemática aquí que son como, te pongo cualquier ejemplo, como la deserción escolar. Tú mantener un niño en el colegio tiene una serie de aristas que normalmente no vemos, como que quien lo lleva es su mamá, que su mamá necesita, o sea, hay una serie de elementos que para tú mantener un niño en la escuela tú tienes que resolver y tenemos ahora una capacidad tecnológica para poder resolver esa problemática. ¿Qué pasa ahora mismo? Y hay países como Italia que han levantado la alerta al respecto. Como yo, como Estado, te voy a dar toda la información mía cuando yo no sé a qué servidor está yendo esa data, quién se está quedando con ella, de qué forma se está procesando. Entonces, hay países que han sido muy restrictivos, hay otros que han sido mucho más discretos y más abiertos. Tenemos el ejemplo de Chile, por ejemplo, que hizo también un proceso de consulta pública durante la pandemia para entender esto, cuáles son los temores que tiene la ciudadanía, cuáles son estas ventajas que la ciudadanía ve en el uso, incorporar todo esto en una estrategia de inteligencia artificial que nos permita eventualmente quizás crear un marco normativo un poco más aterrizado. Me llama algo la atención, Félix, y mira, de manera pública quiero felicitarte por el manejo y por la destreza que expone cuando habla de estos temas, porque es que estamos en pamper todavía, estamos en pañales en tema de inteligencia artificial y la gente todavía no termina de interrelacionar estos temas de inteligencia artificial con el diario vivir. Pero me surge la siguiente interrogante. Cuando tú dices que se están haciendo ¿consulta a quién? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son las personas consultadas? ¿Y cuáles son los mecanismos que se están utilizando? Redes sociales, consultas personales, ¿cómo está funcionando ese proceso? Ok, mira, nosotros desarrollamos un proceso de 4 etapas de consulta pública. En una primera gran etapa tuvimos mesas de trabajo en donde identificamos cuáles son estas personas en la República Dominicana que tienen conocimiento técnico, conocimiento tecnológico, conocimiento ético que se puede interrelacionar con la inteligencia artificial. Esto lo estuvimos haciendo en el MIREX, en la Cancillería, y estuvimos 3 días en estas mesas de conversación, porque ni siquiera es un debate, eran conversaciones sobre cuáles iniciativas tú entiendes que deberíamos estar haciendo una lluvia de ideas. Para los fines. A nivel de gobernanza, ¿quién se supone que debería ser rector de esto? ¿Deberíamos nosotros asumir una posición de restricción o deberíamos simplemente sacar los pies? O decir, bueno, esto que fluya como fluya y después veremos qué pasa. Todas esas perspectivas fueron conjugadas y lo que hicimos fue, una vez terminada esta parte, abrimos el portal www.consultaspublicas.gov.do,
donde se puede descargar este primer documento, que se puede, la lectura del documento te toma algunos 10 minutos como mucho, y este documento está lleno de preguntas. Son preguntas abiertas, de donde no hay una respuesta incorrecta. Inclusive al final tú tienes un espacio donde tú puedes decir cualquier otra observación, opinión, sentimiento que tú tengas al respecto. Ahí está, por ejemplo, hacia dónde deberíamos invertir ahora mismo la capacitación. Deberíamos seguir capacitando gente en matemática y en contabilidad, por ejemplo, cuando ya tenemos herramientas que teóricamente pueden hacer todo esto, o deberíamos realmente enfocar estos conocimientos en desarrollo de software y en carreras STEM, por ejemplo. Esas son preguntas que están abiertas y que no hay una respuesta única, sino que cualquier impresión es válida. Yo creo que esta entrevista va a ser histórica en los defensores, por lo novedosa y por los temas que se están tratando. Vamos a la pausa y retornamos en breve. La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en 4 sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las cámaras oficiales de comercio, agricultura e industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda a flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del país, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores, continuamos nuestra entrevista con Félix Guzmán. Félix, me gustaría saber, ya que hablabas un poco antes de irnos a la pausa, sobre la consulta popular que se abrió, cerrada efectivamente esta semana. Así es. ¿Alguna estrategia o tema puntual que llamó la atención a su organización? ¿O algún factor que reveló para ustedes incluirlo en esa estrategia de prácticamente de inteligencia artificial para los objetivos 2030? Mira, realmente lo más llamativo fue la participación que hubo, porque mucha gente entró al portal y comenzó a poner sus opiniones. ¿Por qué te lo digo de esa forma? Porque realmente siempre como dominicanos solemos decirme no se me toma en cuenta, no se me toma en cuenta. Pero se han abierto otros espacios de consulta pública, otros espacios de opinión donde la gente no participa, la ciudadanía no se suma. Entonces, en este caso sí tuvimos una participación muy por encima de la que estábamos esperando, justamente por eso, porque eran preguntas muy abiertas, más que nada para plasmar el sentir de la gente, de cuáles son tus miedos y cuáles son tus esperanzas con respecto al uso de la inteligencia artificial en la República Dominicana. ¿Tienen identificado qué rango de edad participó mayoritariamente en esas interacciones? No, realmente no. Es un formulario anónimo en donde no queríamos captar información del usuario justamente para que tú pudieras tener esa libertad de, oye, plasma aquí lo que tú entiendas sin miedo porque nadie está captando tu información. Por tanto, no tenemos esa analítica. Félix, tú sabes que me preocupa un poquito el hecho de que ya estemos hablando en República Dominicana sobre inteligencia artificial y todavía no exista una propuesta de ley, un reglamento o algún tipo de regulación para que cuando esto entre de una manera, diría yo, agresiva, tenga algún tipo de regulación. Y me explico. Desde mi condición de auditor, tú sabes que en el país se habla mucho de auditoría forense. Así es. Pero la Constitución no especifica realizar auditoría forense en ninguna institución, ni pública ni privada. Se habla de peritaje. Pero lo mismo ocurre con el tema del lobby. Tú escuchas a mucha gente diciendo por ahí, él es lobista. En el país no existe la figura de lobista. Nosotros hemos copiado eso de Colombia, de Argentina, de Venezuela. ¿Por qué? Porque la Constitución no regula el tema del lobista, ni hay un reglamento interno que pueda manejar eso. ¿Quién está llamado?
cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué institución del Estado está llamada a regular el tema de la inteligencia artificial de cara al futuro cercano? Mira, definitivamente es la OTI, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, la que está tomando la delantera en este tema, justamente porque somos parte de lo que estamos llamados a mover el Estado hacia una fase más tecnológica y hacia poder hacer todos los esfuerzos necesarios para poder tener una ciudadanía, pues, para poder sacarle provecho a todo este crecimiento tecnológico que como humanidad hemos tenido en los últimos 20 años, que ha sido muy diferente a lo que 20 años atrás es una diferencia del cielo a la tierra. Y esa diferencia a nivel de uso de la tecnología va a seguir siendo cada vez más rápida. Entonces, en ese sentido, ciertamente no hay una ley, pero hay muy pocos países que lo tienen, porque esto no había sido un problema. Pero hay alguna iniciativa, ya se ha hablado de alguna iniciativa. Sí, justamente la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es un primer paso para poder crear estas iniciativas. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos arriesgamos a tener o una ley que sea muy restrictiva, que nos deje atrás y no podamos aprovechar los beneficios que tiene la tecnología, o ser muy permisivos y entonces que nos pase por arriba. Entonces, ahora mismo estamos caminando de manera muy cautelosa y por eso es importante incluir a la ciudadanía en este proceso. Aquí no estamos asumiendo un papel de gurús al respecto, sino muy por el contrario. A nivel mundial no hay una respuesta única y definitiva sobre qué deberíamos hacer al respecto, vamos entonces a movernos hacia la ciudadanía. ¿Qué tú quieres? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus intenciones? Para que entonces en esta iniciativa pues, se puedan englobar pues, acciones puntuales que podamos comenzar a hacer desde ahora para o prevenir esos riesgos o para fomentar esos beneficios que realmente nosotros queremos y podemos adquirir a través del uso de la inteligencia artificial. Cuando uno evalúa el impacto de las redes sociales en los más jóvenes y lo analiza de manera holística, indefectiblemente que eso es positivo. Cuando tú pones el tema de redes sociales, pueden tener sus cosas negativas, pero también eso ha traído cambios y transformaciones en la humanidad a nivel inimaginable. ¿Cómo puedo yo, en casa, a sabiendas de que tengo menores, identificar que mis hijos están usando inteligencia artificial y qué tan dañino o tan beneficioso puede ser eso para ellos? Porque esa debe ser la gran discusión hoy. ¿Es beneficioso? ¿Es perjudicial? ¿Qué tanto daño hace o causa la inteligencia artificial en los más jóvenes? Y cuando te hablo de los más jóvenes, en niños que oscilan entre 5 y 13 años. Sí, mira, lo que nos hace seres humanos, al menos en esto sí hay un acuerdo, es la capacidad de pensamiento. Eso nos hace humanos, la capacidad de hilvanar ideas. Con el uso de la inteligencia artificial, uno de los grandes riesgos que se ponen sobre la mesa, y esto está ampliamente discutido, es el hecho de que si alguien más piensa por mí y yo no tengo que pensarlo, pues se atrofia mi capacidad de pensamiento. Y eso ya ha sido demostrado. Cuando no hay estímulos que me obligan a mí a pensar, pues yo no tengo por qué realmente hacerlo. Y ahora mismo pues estamos sufriendo eso. En la República Dominicana, desde una perspectiva muy honesta, muy abierta, de que contamos con jóvenes que no tienen capacidad de interpretación de textos sencillos, porque no lo han ejercitado, quizá lo hicieron en algún momento en la escuela, pero en general no ejercitan el tú generar una idea o el tú poder discutir sobre una idea desde un espacio pues saludable. De cara al futuro, ¿el ser humano está predeterminado a pensar menos? Es una pregunta complicada. Es una pregunta bastante complicada. Sí te puedo decir que históricamente... Lo que pasa es que vemos el futuro y vemos el progreso y es una perspectiva muy reciente. El futuro no es 100 años, el futuro es mañana. Sí. Pero él mencionó una herramienta que es ChatGPT, que prácticamente la gran crítica es esa, de que aporta realmente el todo. La nueva generación la están usando para hacer su tarea completa. Sí. No se están deteniendo a pensar. O sea, voy mucho con lo que tú dices, Valentín, de la parte negativa también, que va a aumentar la inteligencia. Es que el desarrollo arrastra consigo cosas negativas y cosas positivas. Claro, sí, siempre ha sido así. Ahí tú tienes, por ejemplo, la canción de Johnny Ventura, que desde que comenzamos a hablar todo el tema de inteligencia artificial, esa canción me ha resonado mucho, que es El Carbonero. Y es la historia de esta persona que el progreso le pasó por arriba. Antes de que te vayas, Carbonero. ¿Cómo? Pero venga acá, ¿tú te crees? Pero vamos a retomar la entrevista, que está muy interesante. Totalmente. ¿Sabe por qué te digo eso? Porque es que uno insiste mucho en el tema de que los niños utilizan las redes sociales, se meten en lugares inadecuados, pornografía, extorsión a los niños. Entonces, ¿de qué forma entiendes tú que un niño podría estar usando la inteligencia artificial de forma negativa? Mira,
Lo primero es cuando los más jóvenes deciden simplemente no hacer el ejercicio de pensamiento y utilizar una herramienta que piense por mí, pues ya yo estoy haciendo estoy tomando un atajo que a la larga me perjudica. Porque ya sea para conseguir un trabajo, ya sea para debatir ideas, ya sea para escribir un libro, yo necesito poder construir esas ideas y eso es algo que se ejercita desde muy temprano. ¿Cuáles acciones se están haciendo a nivel mundial para mover a la juventud hacia el uso adecuado de estas herramientas? Porque existen y no la va a parar nadie. Yo no veo que sea un escenario donde sea imposible, porque si tú lo quitas quizás del uso legal, van a haber espacios de uso ilegal en donde va a haber inteligencia artificial. Entonces, pero ¿qué pasa? Los padres, ¿qué están haciendo los padres? Primero, limitando la cantidad de tiempo. O sea, hay padres que tienen pantallas, que tienen una política de pantalla cero en su casa, donde no se utilizan tablets, no se utilizan celulares. No, eso es ser demasiado rígido, yo creo. Pero lo tienen así, o tienen ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú estás de acuerdo? Mira, es un poquito complicado. Yo personalmente sí estoy de acuerdo de que un niño antes de los 3 años no debería tener una tablet. Después de los 3 años, pues sí. Igual, esa curva de aprendizaje la va a asumir igual. Claro. Tú se lo das a los 3 años y esa curva de aprendizaje te va a durar una semana. A la semana, créeme que la va a utilizar. Lo segundo es que definitivamente tiene que haber una educación moderna desde la familia, desde a todos los niveles. Estoy hablando a nivel familiar, a nivel personal, a nivel estatal, en donde podamos incorporar estos elementos tecnológicos como una herramienta, no como el fin. Porque ¿qué pasa? Exacto. Ahora mismo se está vendiendo el celular, se está vendiendo las redes como el fin. Yo soy una persona para generar contenido, para tener presencia, para recibir like. Entonces, si lo vemos como el fin, estamos mal. Si lo vemos como una herramienta para poder mejorar la calidad de vida de todos los que estamos aquí, pues entonces sí tiene muchísimo sentido. Mira. Entonces, tú esperar a que el niño ya tenga una capacidad donde pueda entender que esto es una herramienta y esto es una herramienta de entretenimiento, es una herramienta de educación y es una herramienta de comunicación, para entonces darle la herramienta y que él pueda sacarle provecho por lo que están haciendo padres en algunos Por lo países. interesante de esta entrevista y por lo novedoso e innovador del tema, yo le voy a solicitar a producción que me dé 2 minutos más en entre entrevista y que me lo quite de otro lado por ahí. Él sabe lo que le estoy diciendo. Sí, sí, claro. ¿En qué universidad del país se está impartiendo? Brevemente, ya debemos ir siendo más puntual, porque nos quedan 4 minutos que voy a tomarlo por ahí de otro lado. ¿En qué universidad del país se está impartiendo, se está hablando de inteligencia artificial? Hablándose de inteligencia artificial en todas. Universidad, a nivel de qué, de licenciatura, de materias. No. Ahora mismo, ¿Cómo ahora mismo tú funciona? tienes, por ejemplo, tienes UNIBE, tienes Intec. Hablando tienes- de eso, pero a nivel de talleres o cómo. Mira, se están haciendo foros para conversar el tema, se están haciendo talleres, se están haciendo conversatorios al respecto, Ok. porque no se le puede dar la espalda. Y todas las universidades y los institutos que tienen la carrera de desarrollo de software en sus diferentes vertientes, ahí tú tienes ingeniero en sistemas, en sus diferentes vertientes, han incorporado directa o indirectamente la conversación sobre inteligencia artificial, porque ya no hay forma, o sea, no hay forma de darle para atrás. De manera- Pero que se incluye en el currículum ya es un proceso un poco más lento, donde sí va a necesitar inclusive pasar por el MESID para poder incorporarlo a sus carreras. De manera puntual, que todavía me quedan 2 preguntas porque Ajá, no puedo ajá. dejarte ir. Ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Ventajas, velocidad. Lo que nosotros íbamos a crear y nos tomaba 6 meses, fácil nos toma una semana, con la perspectiva correcta. Hay muchísima información accesible que si entras a Google vas a tener que depurar. Esta herramienta, muy posiblemente con la cantidad de preguntas adecuadas, esto es un prompt, se le llama, cuando tú configuras para que te dé una respuesta específica, tú puedes ganar mucho tiempo. Y es quizá una de las mejores herramientas de investigación que la humanidad ha creado. Desventajas, muy posiblemente vamos a atrofiar la capacidad de pensamiento de mucha gente. Sí. Porque va a coger esta vía no para complementar mis pensamientos, sino para que sustituya Para mis pensamientos. sustituirlo, claro. Entonces, hazlo tú y yo me quedo tranquilo. No tenía planes de preguntarte sobre tu formación profesional, Ujú. pero de verdad que me veo motivado por el dominio y el manejo que has puesto de manifiesto. ¿De dónde viene Félix Guzmán? ¿Dónde se forma? ¿Y dónde ha ido aprendiendo y adquiriendo estos conocimientos de inteligencia artificial cuando en el país se habla poco de eso? Te vas a sorprender. Mi carrera es Administración de Empresas y Contabilidad. Esas 2 carreras en la Universidad Católica Santo Domingo. Tuve la oportunidad de trabajar con Jorge Vargas. Jorge, en el mundo de tecnología se conoce muchísimo. En uno de los primeros coworking, espacios de trabajo colaborativos que se hicieron acá. Ahí tuve la dicha de juntarme con muchísima gente en áreas de tecnologías y a partir de ahí he estado trabajando desde el área financiera en empresas de desarrollo de software.
Y junto en ese espacio pues estuve trabajando pues temas de innovación tanto a nivel nacional como internacional. Ya cuando me integro a la OCTIC es que se abre este espacio, pues evidentemente con la entrada y a solicitud de nuestro director general Bartolomé Pujals. Un mensaje final, 30 segundos para que te despida y cualquier otra puntualización que quieras hacer. 30 segundos. 30 segundos. No cojamos más gusto, No que cojamos- esto se 30 va a ir lejos. segundos. 30 segundos. A partir del 10 de julio hasta el 21 de julio van a poder entrar en la plataforma otra vez www.consultaspublicas.gov.do, donde sí va a haber ya definido un borrador que capta estas experiencias anteriores de todos estos conversatorios de inteligencia artificial. Aquí hay nuevamente la oportunidad de opinar sobre estas iniciativas puntuales y para agregar o quitar las que entendamos que funcionan o no funcionan. Por tanto, el llamado es para que todos nos sumemos a entrar a www.consultaspublicas.gov.do y podamos aportar en esto que va a ser el futuro de la República Dominicana. Seguridad ciudadana y educación, en esas mesas temáticas hasta ahora, ¿han sido temas para solucionar Sí. con la inteligencia artificial? Claro que sí. Hay uno de los espacios inclusive que es uno de los ejes de consulta, es específicamente el de la educación y en dónde deberíamos estar haciendo esfuerzos para educar a nuestros jóvenes. Yo y quiero a nivel hablar- de seguridad está todo el tema de Yo voy, a hablar gobernanza. con, yo voy a hablar con Nelson Gómez para Y que eso usted de los venga datos. mensual Excelente, a hablar sobre, Sobre los inteligencia avances, artificial claro. y sobre el avance. Sí. Félix, Con gusto. más que agradecido. Estamos a la orden. Para mí, para Carlos, Encantado, de verdad que y sí. yo también estoy más que seguro que para toda nuestra audiencia ha sido una gran satisfacción conversar con Félix Guzmán por lo novedoso del tema. Hablar de inteligencia artificial, yo creo que proyectarse en el tiempo, proyectarse en el futuro, y hace falta que en este país pues se sigan sembrando los cimientos para que podamos hablar de inteligencia artificial a un nivel más avanzado. Ustedes no se despeguen de ahí y continúen con el desarrollo de este interesantísimo programa, porque ahora viene Nelson Gómez y hablemos de marketing.